Bien, el día de hoy quiero empezar ya a relacionar las siguientes unidades, que son las últimas del programa, que corresponden a las ecuaciones del principio del trabajo y la energía, que esa la tendríamos como unidad 4. Y la unidad 5 corresponde al principio de impulso y cantidad de movimiento. Ambos principios los podríamos considerar como métodos alternativos de solución para problemas de enfoque cinético. ¿Por qué darles esta connotación, esta definición a estos dos métodos? Precisamente porque tanto el principio del trabajo y energía como el de impulso y cantidad de movimiento surgen de la fusión de la segunda ley de Newton con alguna de nuestras ecuaciones básicas de la cinemática. Y es precisamente lo que vamos a desarrollar. Métodos alternativos de análisis cinético, ¿sí? Y pongo como antecedente lo que vimos en cinemática, que son nuestras tres ecuaciones fundamentales de la cinemática, que estas surgieron de los dos conceptos básicos de las características del movimiento, que es el concepto de velocidad, descrita la velocidad como la variación de la posición asociada con la variación del tiempo. Segundo concepto, nuestro término de aceleración, que se describe como la variación de la velocidad relacionada también con la variación del tiempo. Y precisamente de la fusión de estos dos términos surgió nuestra tercera ecuación, cuya estructura establece que es la aceleración multiplicada por la variación de la posición igual al producto de la velocidad por su diferencial. ¿Ok? Estas son nuestras tres ecuaciones fundamentales de la cinemática. Decíamos que en el enfoque cinemático nosotros analizamos el movimiento a través de sus características, sin considerar el origen. Y el origen del movimiento de un cuerpo radica en la acción de las fuerzas que en él se manifiestan. Cuando involucramos entonces las fuerzas que se manifiestan en el cuerpo, el enfoque deja de ser entonces cinemático y se convierte en cinético. En la cinética, la ecuación básica de análisis vendría a ser la segunda ley de Newton. Nos rigen los tres postulados de Newton. Primer postulado, ley de la inercia. Tercer postulado, ley de la acción y la reacción. Pero el análisis está sustentado en el de la segunda ley de Newton, que establece que la acción de todas las fuerzas que se manifiestan en el cuerpo, que tiene una masa definida, esta van a generar una condición de movimiento que va a ser representada a través de la aceleración. Esta ecuación se vincula entonces con el origen del movimiento de un cuerpo y las características, que en este caso tiene como representación a la aceleración. Esta aceleración, si ustedes recuerdan la metodología, en la última parte del procedimiento que hemos establecido como solución, siempre recurrimos a nuestras ecuaciones cinemáticas, que estas nos dan las características. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Para la determinación de nuestros procedimientos o métodos alternativos, el objetivo consiste en fusionar la segunda ley con nuestras ecuaciones cinemáticas. Y esto lo vamos a hacer a través, precisamente, del término que tenemos en nuestra ecuación de la segunda ley, que corresponde a la aceleración que en las ecuaciones fundamentales se involucra en la segunda ecuación
y en la tercera ecuación fundamental. ¿Sí? La relación de la segunda ley de Newton con cada una de estas expresiones va a dar origen precisamente a un procedimiento diferente. Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es desarrollar nuestro planteamiento de fusión para ver cuál es el principio que se genera. Iniciemos entonces considerando que en primera instancia lo vamos a tomar en el orden. Vamos a asociar nuestra aceleración con la ecuación número 2 de las expresiones fundamentales de la cinemática. En este caso, diríamos entonces que de la segunda ley de Newton tenemos que el efecto de todas las fuerzas que se manifiestan en el cuerpo, estas deben de ser igual a la masa del cuerpo sobre la cual están generándose estas fuerzas, multiplicados por la aceleración que de acuerdo con la expresión número 2 de nuestras ecuaciones fundamentales, se determina como la variación de la velocidad asociada con el tiempo. Es decir, en lugar de utilizar el término de la aceleración, vamos a considerar que esta sería determinada como la variación de la velocidad en relación con la variación del tiempo. ¿Ok? Cuando nosotros involucramos entonces términos que son diferenciales, recuerden, parte del procedimiento es identificar para los términos diferenciales el rango de acción, es decir, conocer los límites. Vamos a definir entonces los límites para la velocidad y también para el tiempo. ¿Sí? Recuerden que en el caso de la velocidad, nosotros, en el caso de la velocidad, ¿qué me representa el signo indicado en la velocidad? ¿De qué es representación? El sentido del movimiento. Del sentido del movimiento, ojo, no la dirección, el sentido. Y entonces, si es indicativo del sentido, yo puedo trabajar para un valor de velocidad inicial, X cualquiera, hasta un valor de velocidad final, X cualquiera. No me afecta esta situación del signo. En el caso del tiempo, no es así. Mi tiempo siempre deberá de ser positivo. Y para lograr que siempre sea positivo, tomo como referencia que mi tiempo inicial siempre sea 0 y mi tiempo final será representado por el instante t. ¿Sí? De esta forma, garantizo que al hacer una determinación de nuestro tiempo, el tiempo final menos el tiempo inicial, al ser el inicial 0, siempre tendré como valor del tiempo un dato positivo. ¿Ok? Definidos entonces los límites, a continuación lo que haremos con nuestra ecuación será separar nuestras variables, teniendo entonces que la diferencial del tiempo que está en el segundo miembro dividiendo, esta la tendríamos que pasar multiplicando. Y de esta forma, tendríamos entonces que la sumatoria de fuerzas multiplicadas por la diferencial del tiempo, estas deberán de ser igual a la masa por la diferencial de la velocidad. ¿Ok? Revisemos en este planteamiento qué ocurre con respecto a las fuerzas y la diferencial del tiempo.
En este caso, me refiero, ¿existen fuerzas que dependan del tiempo? Hagamos una revisión, un recordatorio de todas las fuerzas. Si yo tengo un cuerpo de masa definida, la primera fuerza que considero en él, ¿cuál es? El peso. El peso. ¿El peso depende del tiempo? No. La masa es constante, por consecuencia, el peso, aunque sé que no es constante, sino que depende del lugar, le puedo dar este atributo que al ser dependiente de la masa como término constante y asociado con un valor estandarizado de la gravedad, este no es dependiente del tiempo. Si este cuerpo interactuara con un plano, se genera como reacción del plano la fuerza normal. ¿La fuerza normal es dependiente del tiempo? No. Tampoco. La importancia de la fuerza normal radica en que con ella puedo calcular la fuerza de fricción. Pregunto, ¿es la fuerza de fricción una fuerza dependiente del tiempo? Un poco. Esta depende del coeficiente de rugosidad y ese coeficiente de rugosidad también por lo regular lo consideramos uniforme. No es tampoco dependiente del tiempo. En ese sentido, estas tres fuerzas no son dependientes del tiempo. Si involucramos un resorte, el resorte tiene vinculación con el tiempo como parte de la estructura de su cálculo. ¿Cómo calculamos la fuerza de rigidez? ¿Recuerdan la ecuación? Para el cálculo de la fuerza de rigidez, necesito el coeficiente de rigidez, que es el coeficiente K, y multiplicar este, o afectado, por la deformación. Esa deformación está considerada como el desarrollo longitudinal, lo que implica que tampoco es dependiente del tiempo. Cuando involucramos un sistema de poleas, tenemos en consideración cuerdas, cables, tensores, ¿sí? Y estos tampoco dependen del tiempo. Es decir, todos los términos de fuerza que hasta este momento hemos considerado, ¿sí?, son independientes del tiempo. Aquí, algunos de ustedes podrían tener en mente el problema que hicimos del plano inclinado, en donde venía una fuerza P indicada, si no mal recuerdo, como 20T. ¿Sí ubican el ejemplo? En ese caso, precisamente el origen de esa fuerza era un origen desconocido. No nos dieron ninguna justificación, no lo asociaron con ningún fenómeno en específico, simplemente se nos dio la indicación de que esa fuerza tenía esa característica. Pero a excepción de ese ejercicio, todos los demás han tenido independencia de las fuerzas asociadas con el tiempo. Y este planteamiento va a lo siguiente, que si mis fuerzas no son dependientes del tiempo, estas, sin excepción alguna, todas podrán ser trabajadas como constantes, de manera que estos rangos o límites que definimos para el tiempo, si yo los deseo incorporar, dejarían fuera a las fuerzas, ya que no son dependientes del tiempo, con rango de consideración del tiempo, de un valor de tiempo inicial 0, hasta un valor de tiempo final, que va a ser el instante t. ¿Ok? Misma situación para el segundo miembro de nuestra ecuación. La masa sabemos que es constante, invariable y absoluta. Situación que la deja fuera de la integral, tomando como consideración para la velocidad que esta tendría que ser analizada de un valor de velocidad inicial, x cualquiera, hasta un valor de velocidad final, x cualquiera. ¿Ok? Desarrollando las integrales, tendríamos entonces el efecto de todas las fuerzas actuantes multiplicado por integral de la diferencial de t, sería t evaluada de t a 0. Esto nos queda
como T, y esto deberá ser igual a la masa multiplicada por integral de la diferencial de B, sería B, evaluada de velocidad final a velocidad inicial. Esto se establece como la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Es correcto? Sí. Si esto queda planteado de esta forma, podríamos decir entonces que el producto de las fuerzas asociadas con el tiempo, esto deberá ser igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. ¿Qué me representa cada uno de estos términos que hemos anotado hasta este momento? La acción de una fuerza actuando sobre un cuerpo durante un intervalo de tiempo determinado, a esto le damos por nombre, ¿la han trabajado ustedes en física? Impulso, o ímpetu. ¿Sí? La acción de una fuerza, de la masa asociada con la velocidad, ¿sí? Se le da por nombre cantidad de movimiento o también conocido como momentum. ¿Sí? ¿Y esto qué implicaría? Que es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y precisamente constituye las características de la ecuación del impulso y la cantidad de movimiento. Este término, que es la cantidad de movimiento inicial, que está restando, vamos a despejarlo y pasaríamos entonces al primer miembro sumando, ¿verdad? De tal forma que nuestra ecuación es la masa multiplicada por la velocidad inicial más la sumatoria de la acción de la fuerza multiplicada por el tiempo. Esto me debe de dar como resultado la masa por la velocidad final. ¿Sí? De forma descriptiva, señalaríamos entonces que la cantidad de movimiento al inicio sumada a la sumatoria de impulsos ¿sí? Estos es la sumatoria de impulsos que generan todas las fuerzas que actúan en el cuerpo en el intervalo de tiempo señalado, ¿sí? Esto nos debe de dar como resultado la cantidad de movimiento final. ¿Ok? Y esto corresponde precisamente a la estructura de nuestro principio. Esto es lo que describimos como el principio
del impulso y la cantidad de movimiento. ¿Ok? Esa va a ser la estructura de nuestra ecuación, descrita entonces como principio del impulso y la cantidad de movimiento. En cuyo caso vamos a tener las siguientes consideraciones. Identifiquemos en los términos quiénes son escalares y quiénes serían vectoriales. ¿La masa es escalar o vectorial? Escalar. Es escalar. ¿La velocidad? Vectorial. Vectorial, ¿verdad? Vamos a identificarla de esta forma. ¿La fuerza, escalar o vectorial? Vectorial. Vectorial. Tiene magnitud, tiene dirección, tiene sentido. ¿El tiempo? Escalar. Escalar. ¿Ok? Entonces, en este caso, si ustedes observan, es el producto de un vector por un escalar. ¿Qué obtengo como resultado cuando hago la relación de un vector por un escalar? ¿Qué se obtiene? ¿Un vector? Obtenemos otro vector. Característica de nuestra ecuación del principio de impulso y cantidad de movimiento. Esta expresión tiene como resultado entonces que es un vector. Y si tiene características de un vector, ¿qué podemos considerar con respecto a ella? ¿Dónde han trabajado ustedes otra ecuación que es de estructura vectorial? La fuerza es vector. La aceleración es vector. La masa es escalar. Esta ecuación es de características vectoriales. ¿Sí lo recuerdan? Y una ecuación vectorial la puedo expresar en sus componentes rectangulares. ¿Sí lo asocian? ¿Y Sí. cuáles son las componentes rectangulares de la segunda ley? Las que se consideran asociadas con cada uno de los ejes hacia donde podemos proyectar el vector. Es decir, tenemos una ecuación para X, para Y y para Z, si es que fuera el caso de un sistema tridimensional. En el caso de la ecuación del principio de impulso y cantidad de movimiento, vamos a señalar, se considera como una ecuación cuya característica es vectorial. ¿Sí? Entonces, al ser vectorial, ¿sí? Esta podrá ser representada esta la podremos descomponer en términos correspondientes a sus proyecciones, ¿no? Esta puede descomponer en sus componentes rectangulares. Es decir, nuestra ecuación podría quedar entonces representada como la masa multiplicada por todos los términos que son vectoriales son los que asumen una componente, ¿no? La velocidad inicial en X más la sumatoria de fuerzas
en X multiplicadas por el tiempo igual a la masa por la velocidad final en X. Ajá. O bien, masa por velocidad inicial en Y más la sumatoria de fuerzas en Y multiplicadas por el tiempo. Esto deberá ser igual a la masa por la velocidad final en Y. Y si fuera el caso de un sistema tridimensional, en el espacio, sería la masa por la velocidad inicial en Z, más la sumatoria de fuerzas generadas en Z, multiplicadas por el tiempo, y esto sería igual a la masa por la velocidad final en Z. ¿Ok? Estas corresponden entonces a las componentes rectangulares de la expresión del impulso y la cantidad de movimiento. ¿Recuerdan? En el momento en el que yo hago la descomposición, importante es para el análisis poder asociar esto con algún elemento gráfico. ¿Sí? ¿Qué tipo de elemento gráfico tengo que estructurar para las consideraciones de cada uno de estos términos? Me voy sobre el segundo elemento del primer miembro de mi ecuación. ¿Sí? ¿Qué tengo asociado acá? Tengo los efectos de las fuerzas en los diferentes ejes multiplicado por el tiempo que es escalar. Si yo deseo representar este término que corresponde al impulso, ¿qué elemento gráfico puedo utilizar? Para empezar, ¿ya entendieron a qué elementos gráficos me refiero? El primer punto de la aplicación de nuestra ecuación de la segunda ley de Newton, ¿en qué consiste? ¿Lo recuerdan? El diagrama de cuerpo libre y el cinético. Así es. ¿Qué puedo yo utilizar aquí para representar este término? El impulso. ¿En qué me puedo apoyar? ¿Qué es lo que tengo que representar? Fuerzas. Fuerzas. Entonces, ¿qué tipo de diagrama utilizaría? El de cuerpo libre. El de cuerpo libre. El tiempo no tiene representación gráfica, ¿sí? No en el escenario en el que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, este término puede ser representado a través del diagrama de cuerpo libre, en donde voy a considerar la acción de todas las fuerzas que se manifiestan en el cuerpo, ¿sí? Siguientes términos que corresponden a la cantidad de movimiento inicial y la cantidad de movimiento final. ¿Qué puedo emplear en este caso? El diagrama cinético. Puedo utilizar el diagrama cinético. ¿Recuerdan cómo definimos al diagrama cinético? ¿Qué es el diagrama cinético? La representación del movimiento del cuerpo. Se considera como la relación de la masa con cualquier característica del movimiento, ¿sí? En el caso de la segunda ley, era la masa, ¿con qué característica? Aceleración. Con la aceleración. En el caso de nuestro principio de impulso y cantidad de movimiento, es la masa, ¿con qué característica? Velocidad. En este caso es con la velocidad. Entonces, sin ningún problema puedo estructurar un diagrama cinético inicial, así como también un diagrama cinético en la condición final. ¿Ok? Estos serían los elementos gráficos con los que los puedo representar.
Entonces, estos serían los elementos gráficos de representación. Un diagrama cinético para la representación de la cantidad de movimiento y el diagrama de cuerpo libre para las consideraciones del impulso. ¿Ok? Siguiente escenario de consideración. ¿Para qué tipo de problemas vamos a considerar que podemos hacer uso de este principio? Si ustedes observan, al haber hecho la fusión de la segunda ley con la primera ecuación fundamental de la cinemática, ¿qué término desapareció de la estructura de mi ecuación original? La aceleración. 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 Entonces, esto implica que se considera para aplicación cinética en donde se relacionan, ¿qué términos? ¿Qué términos estamos considerando? La velocidad. Vámonos en el orden de desarrollo. La masa. La masa. La velocidad inicial. Fuerzas, ajá, y vamos a poner aquí tiempo, ¿sí? Pero sin que se requiera conocer del comportamiento de la aceleración, ¿es correcto? Porque si el planteamiento es cinético, pero en su escenario de análisis me pide conocer la aceleración, en ese momento al principio pierde la efectividad, ¿sí? ¿Con qué tendría yo que analizar? ¿Qué ecuación considera la aceleración con la relación de la fuerza? La de segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, que es la base, ¿no? Entonces, se considera para la aplicación cinética en donde se relacionan masa, velocidad, fuerza y tiempo, ¿sí? Sin que ejemplo 15.1, el tema de impulso. El tema de impulso inicia en el capítulo 15. Lo tenemos acá. En el capítulo 15 es donde está entonces la temática de impulso y cantidad de movimiento. Aquí van a encontrar ustedes el desarrollo que hicimos. Revísenlo, por favor, si tienen alguna duda. Aquí viene todo el sustento. Las consideraciones de análisis. Las expresiones en componentes rectangulares. Aquí viene todo el desarrollo con un mayor detalle. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué nos dice el enunciado? Señala, la piedra de 100 kilogramos que se muestra en la figura está originalmente en reposo sobre una superficie horizontal lisa. El hecho de que considere que es lisa implicaría entonces que nuestro coeficiente de fricción es despreciable, con lo cual no requeriremos de esa determinación en la fuerza. ¿Ok? La superficie es lisa y continúa. Si se aplica una fuerza de remolque de 200 newton, que actúa con un ángulo de 45 grados a la piedra durante 10 segundos, determine la velocidad final y la fuerza normal
que la superficie ejerce en la piedra durante este intervalo, ¿ok? La piedra de 100 kilogramos, ¿este dato qué nos representaría? Masa. Masa. Corresponde a la masa, ¿sí? Entonces, tenemos 100 kilogramos, una fuerza de 200 newton, actuando con un ángulo de 45 grados. Y hay que determinar la velocidad final durante el intervalo de 10 segundos y la fuerza normal, ¿ok? Pasemos a la interpretación de nuestro problema y vamos a resolverlo en primera instancia, tomando en consideración que se trata de un problema de enfoque cinético, en donde lo primero que vamos a hacer es la elaboración de nuestro diagrama de cuerpo libre y nuestro diagrama cinético, ¿sí? Tenemos entonces un bloque sobre un plano horizontal, teniendo como característica una masa de 100 kilogramos, en cuyo cuerpo se manifiesta una fuerza de 200 newtons actuando con un ángulo de 45 grados, ¿sí? Esta fuerza descansa sobre una superficie horizontal con la cual nuestro coeficiente de fricción, vamos a decirlo acá, me voy a apoyar aquí, este coeficiente es prácticamente despreciable, ¿sí? En el diagrama de cuerpo libre tendré que registrar el efecto del peso, que es vertical y en sentido hacia abajo, y este interactúa, debido a que estamos trabajando sobre un plano, con la fuerza normal, ¿ok? Tengo el peso, la fuerza normal, tengo la acción de la fuerza externa, pero fuerza de fricción, debido a que el coeficiente es despreciable, mi fuerza de fricción también asumirá esa característica de ser despreciable, ¿sí? Necesito determinar la velocidad a los 10 segundos. Tomando como intervalo los 10 segundos. Entonces, en este cálculo debo definir la velocidad y la fuerza normal. ¿Es correcto? ¿Algún otro dato? No. No, profesor. Serían todos, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, en ese sentido, tengo ya mi diagrama. Estoy trabajando esto con la segunda ley. Consideraciones de orientación de ejes, dejando que sea el plano el que defina el eje en X. El efecto de la aceleración estaría en reacción de la fuerza externa, ya que esta es la causal del movimiento. Mi aceleración tendría que quedar representada en el diagrama cinético así, ¿ok? Voy a estructurar mis ecuaciones. Ya tengo esquematizado el comportamiento de la segunda ley. Voy sobre las ecuaciones. Para X, todos los vectores en el sentido de movimiento, voy a dejar que estos sean positivos. Para Y, vectores ascendentes, voy a considerar que sean positivos. Elementos de fuerza que van a ser planteados en el eje en X. ¿Qué fuerzas tendríamos? La tensión. La fuerza sería la única que se manifiesta, la de 200 newtons en su proyección
en X, ¿es correcto? Sí. Esta tendría que ser, para obtener la componente en X, voy a estructurar de una vez mis términos para X y para Y. Mi componente en X corresponde al cateto adyacente. Esta sería entonces 200 newtons multiplicado por Coseno de 45. coseno de 45. Esta quedó positiva, ¿verdad? Y es la única fuerza, ya que la fuerza de fricción no interviene, ya que esta es despreciable. Esto deberá ser igual a la masa, que son los 100 kilogramos multiplicado por la aceleración. ¿Sí? Con esta expresión directamente podré calcular la aceleración y de ahí me voy a vincular para determinar la velocidad. Pero en el caso de Y, ¿qué términos tendríamos? El peso. Iniciaríamos con la primera fuerza, que sea positiva. Puede ser la normal, puede ser la componente Y. Dejemos que sea la fuerza normal. ¿Les parece? Sería entonces la fuerza normal, que no conozco. Esta quedó positiva. Menos el peso. A mí me dan el dato de la masa, por consecuencia, el peso, ¿cómo lo calculo? Multiplicando por No, por el gravedad. valor de gravedad. Entonces serían los 100 kilogramos multiplicado por valor de la gravedad. 9.81. Ok, 9.81 metros segundos cuadrados, lo que nos va a arrojar como unidad Newton, ¿verdad? Sí. Es el vector descendente. Luego, ya tengo esta, ya tengo esta. ¿Qué me hace falta? La fuerza en Y. La componente Y, que esta deberá de ser positiva, ¿no? Más la componente en Y, que esta me representa el cateto opuesto, por consecuencia serían 200 newtons multiplicado por el seno de 45 grados, ¿sí? Y todo esto, ya tenemos esta, igualado con la masa, pero vector aceleración no tengo. Por consecuencia, esto se iguala con 0. ¿Es correcto? De este planteamiento, tendríamos entonces, una vez estructuradas nuestras ecuaciones, para ir resolviendo, y apóyenme con el cálculo, por favor, que el dato de la fuerza normal lo determinaremos con las componentes en y estas serían igual, este término que está restando va a pasar sumando y este que está sumando restando, ¿no? Entonces, serían 100 por 9.81, serían 981 newtons. Que cambió su signo, desde resta pasó positivo. Este será entonces negativo y 200 por seno de 45, ¿cuánto nos da? 141.42. 41 punto. 42.1. Ok, denme la diferencia, por favor. Buena. 839.578. Ok, fuerza normal tendrá entonces un valor de... ¿Cuánto me dijiste, perdón? 839.57. 8. 57.8. Ok, gracias. Newton. Y ahí tenemos entonces nuestro primer dato. Era parte de lo que nos pedía el enunciado, ¿no? Ok. El enunciado nos pide también el valor de la velocidad final. Para esto, una vez planteada nuestra ecuación de la segunda ley de Newton, de sus componentes en X, vamos a determinar el valor de la aceleración. Por lo tanto, nuestro valor de aceleración
tendría que ser igual al cociente de 200 por coseno de 45, sería entonces 141.421 newtons. ¿Sí? Este dato es igual a este valor. El coseno de 45 y el seno de 45 dan el mismo valor, ¿verdad? Que es este. ¿Es correcto? Sí. Esto dividido entre 100 kilogramos, ¿sí? Nos arroja que el valor de la aceleración, ¿qué resultado nos da? 100 son dos ceros. Posición del punto se recorre 1.414 y esto tendría que ser metros por segundo cuadrado. Recuerden que Newton es kilogramo, metro segundo cuadrado entre kilogramo. Eso se simplifica y el resultado de la aceleración sería este. ¿Es correcto? Conocida la aceleración, pasaríamos entonces a la aplicación de nuestras ecuaciones cinemáticas. Ecuaciones cinemáticas que, tomando en consideración, de acuerdo con nuestro esquema, que todas las fuerzas, el peso, la normal, la fuerza de 200 newtons, son constantes, puedo darle esa consideración de movimiento con aceleración constante. ¿Sí? A mí me dan el comportamiento de la velocidad inicial, que es el reposo. Necesito la velocidad final en el instante t de 10 segundos. ¿Con qué ecuación podemos trabajar? Recuerden, de las ecuaciones para la aceleración constante, la tercera expresión es independiente del tiempo, entonces esa se descarta. De las dos ecuaciones que se asocian con el tiempo, la segunda tiene el tiempo al cuadrado, pero se vincula con las posiciones. Esa tampoco me interesaría. Entonces puedo trabajar con la ecuación número 1, que señala que es la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Comportamiento de mi cuerpo al inicio, en reposo, y de esta forma entonces mi velocidad final corresponde a la aceleración, que es 1.414 metros segundos cuadrados, multiplicado por el tiempo, y ese tiempo nos dijeron a nosotros que debía de ser de 10 segundos. En este caso, multiplicado entonces por 10 segundos, esto nos daría en consecuencia que mi velocidad final, ahora multiplico por 10, serían 14.14 metros sobre segundo, porque pierde uno de los del término de la aceleración al cuadrado con el segundo del tiempo, quedando entonces como resultado final este dato. ¿Es correcto? Profe. Entonces, ahí tenemos nuestro desarrollo a través de la segunda ley de Newton, que es como hasta este momento lo hemos trabajado. ¿Verdad? Ahí está. Desarrollo cubierto con la segunda ley de Newton como procedimiento de análisis. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál es el objetivo? Comprobar ahora mediante la aplicación de nuestro principio de impulso y cantidad de movimiento. ¿Ok?
Y digo que es comprobación porque la base de nuestro análisis cinético es la segunda ley de Newton. ¿Qué es lo que vamos a considerar? A partir de este momento, todos los problemas se resuelven con la segunda ley de Newton, y si es factible la comprobación, lo vamos a hacer con los métodos alternativos. Comprobación, entonces, vamos a decir, aplicando el principio del impulso y la cantidad de movimiento. ¿Ok? ¿Estamos en cuadro? Creo que ya está, ¿verdad? Dijimos entonces que nuestra ecuación del impulso y la cantidad de movimiento considera la cantidad de movimiento inicial, que es la masa por la velocidad inicial, la sumatoria de impulsos, que es fuerza por tiempo, y esto debe ser igual a la masa por la velocidad final. ¿Sí? El punto de la esquematización es para poder considerar los elementos que se van a plantear en cada uno de los términos. Dijimos, este término va a ser representado mediante un diagrama cinético. En el segundo íbamos a tener el diagrama de cuerpo libre, y en el tercero nuevamente el diagrama cinético. ¿Ok? ¿Qué elementos deben de aparecer en los diagramas en los diagramas cinéticos? ¿Qué elementos consideramos? La masa y el movimiento del cuerpo. Estos son diagrama cinético inicial, diagrama cinético final y diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, debe de aparecer la masa, que son 100 kilogramos en ambos casos. ¿Sí? En el caso de la condición inicial, ¿qué me señala el enunciado? ¿En qué estado inicio? En reposo. En reposo. Por lo tanto, la velocidad aquí es 0. Este diagrama desaparece. ¿Qué me señalan en el caso de la condición final? ¿Conozco la velocidad final? No. No conozco la velocidad final. Es parte de lo que yo voy a calcular. Pero ese vector, como estoy en un plano horizontal, tendría que ser en dirección horizontal y en el sentido de la acción de la fuerza desequilibrante, que tendría que ser así. Es la velocidad final, propósito del cálculo que voy a desarrollar. ¿Es correcto? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Así quedan mis dos diagramas extremos para las condiciones de movimiento al inicio y al final. Diagrama de cuerpo libre. Estoy considerando el peso. Estoy considerando la reacción del plano como una fuerza normal. Estas dos no son causales del movimiento. La causal del movimiento es la fuerza externa de 200 newtons con un ángulo de 45 grados. ¿Ok? Con la acción de esta fuerza tendremos la de fricción, pero esta fuerza de fricción tendiente a desaparecer o ser despreciada, consecuencia de que estoy sobre una superficie lisa. ¿Es correcto? Misma situación, como estoy trabajando de forma vectorial, todos los vectores resultantes en el sentido del desplazamiento serán positivos. Para Y, como no tengo referencia de movimiento, todos los vectores ascendentes
deberán de ser positivos. ¿Ok? ¿Qué elementos se consideran en X? En el caso de X, voy a ir indicándolos para no perderlos, ¿no? Tendría esta fuerza F en X, ¿verdad? Es la única, ya que la fuerza de fricción desaparece. ¿Ok? Entonces, esta fuerza en X, ¿cómo la calculo? Recuerden, son los Punto rectangular. newtons multiplicado por coseno de 45. ¿Ok? Esta es esta fuerza. Pero yo necesito el impulso, ¿verdad? Lo que implica que esto tendría que ser multiplicado por el tiempo. ¿Tiempo de cuánto? 10 segundos. 10 segundos. ¿Ok? Y ya tengo el impulso que me genera esta fuerza que se asocia con el tiempo. ¿Verdad? Esto deberá ser igual a la masa, que son 100 kilogramos, multiplicado por la velocidad final, que este vector también es positivo. ¿Es correcto? Sí. Por lo tanto, la velocidad final corresponde al cociente de los 200 newtons por el coseno de 45. Esto era 141.42. Revisen la operación, por favor. Sí, profe. 1. Estos van a ser newtons por los 10 segundos y dividido entre 100 kilogramos. ¿Ok? Newton. Voy a hacerlo acá, el desglose de las unidades y después las borro, ¿no? Newton es kilogramo, metro, segundo cuadrado, ¿verdad? Por el tiempo que son segundos y dividido entre kilogramos. Me daría metros sobre segundo. El kilogramo se va, este segundo cuadrado pierde 1 y nos queda metro sobre segundo definiendo el comportamiento de la velocidad. Y tendríamos entonces, si lo vemos de una manera de simplificación en el caso de las operaciones, este 0 se elimina con este y entonces 141.421 entre 10 solamente recorro una posición del punto. ¿Es correcto? Sí. Esto nos daría como resultado 14.142.1 metros por segundo como resultado de nuestra operación. ¿Estamos? Ese sería entonces nuestro primer resultado desarrollado con el principio de impulso y cantidad de movimiento. ¿Ven la diferencia? Este, como comprobación, es un método, lo podemos considerar más directo, simplificado, pero carece del escenario de la interpretación. Con este desarrollo, yo puedo describir mejor el fenómeno, porque me da más elementos de análisis. La segunda ley. El principio es más directo, pero al carecer de ese comportamiento de la aceleración, entonces se hace un poquito más abstracto. ¿Ok? Por eso los vamos a considerar como métodos alternativos para comprobar. Si ustedes dominan la segunda ley, ¿sí? En ese contexto, cualquier problema que ustedes resuelvan, al igual que les mencionaba yo, si nosotros
hacemos el análisis con las ecuaciones fundamentales, serán más laboriosas, serán más complicadas, pero al ser fundamentales se aplican para cualquier tipo de problema, al igual que la segunda ley de Newton en el escenario del comportamiento cinético. Estos métodos son más simples, pero son más abstractos. El beneficio lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. ¿Ok? Bueno, tenemos ya resuelto nuestro primer planteamiento, que era la velocidad. Borro esta situación de las unidades, era para justificar qué es lo que íbamos a obtener acá. Vamos con la segunda variable. En el caso, ahora para Y, ¿qué elementos tenemos en Y? Tendríamos el peso, que son nuestros 100 kilogramos, multiplicado por la aceleración, 9.81 metros segundos cuadrados, ¿sí? Esto es el peso que va hacia abajo. Perdón, aquí inicié mal, ¿verdad? Bueno, le pongo el signo en rojo para que no se nos pierda. De acuerdo con las consideraciones de signo, este tendría que ser negativo. Y a su vez, multiplicado por el tiempo, porque se trata de impulso. Por 10 segundos. ¿Ok? Luego, tendríamos la fuerza normal más la fuerza normal. Y como se trata de impulso, también multiplicada por 10 segundos. ¿Sí? Ya tengo estos dos términos. Voy haciendo un barrido. Luego, la siguiente sería la componente externa de la fuerza en Y, que me representa el cateto opuesto. Esto sería entonces, es ascendente, es positiva, más, sería entonces 200 newtons multiplicado por el seno de 45 grados y este multiplicado también por los 10 segundos para considerar que se trata de el impulso. ¿Sí? Descarté en el caso de las Y, porque aquí no tengo velocidad, y en el caso, en el inicio, y en el caso del final tampoco tengo velocidad en Y. Entonces todo esto tendría que estar igualado con 0. ¿Ok? ¿Qué observan en ese sentido? Que nuestra fuerza normal, si nosotros factorizamos, ¿sí?, esos 10 segundos, ese término quedaría entonces multiplicando, y si lo despejamos, pasaría dividiendo a 0. 0 entre algo, ¿qué sucede? Se va. No es posible. Aparece, ¿no? Si yo factorizo los 10 segundos, que es término común, está multiplicando, me quedaría entonces la sumatoria de las fuerzas multiplicados por los 10 segundos. Esos 10 segundos pasan dividiendo de tal forma que al dividirse entre 0, 0 entre algo se anula y me quedaría entonces que la fuerza normal tendría que ser igual al término que tengo aquí del peso, que este cambió su signo, pasaría positivo, y son 981 newtons, ¿verdad? 100 por 9.81, 981, menos los 200 seno de 45, que son 141.421 newtons, teniendo como resultado que según esto, la diferencia son 839.578 newtons. ¿Es correcto? Sería el segundo resultado que estamos obteniendo. ¿Sí se ven?
Sí, profe. Bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla y el propósito es precisamente, cuando lo pongo así para que la vean en general, ¿no? Es que vean ustedes, en este caso, las ventajas que nos dan un procedimiento y el otro procedimiento. Con la segunda ley de Newton, si descartamos los diagramas, en este caso son diagramas de apoyo para la interpretación, ¿sí? Tenemos más pasos a desarrollar. En la segunda ley de Newton tenemos que pasar por la aceleración para poder iniciar el comportamiento del análisis del movimiento del cuerpo en sí, ¿ok? Pero esto llega a ser en escenarios a veces necesario para poderle dar una interpretación a nuestro problema. Este ejemplo es un ejemplo bastante sencillo, pero si ustedes observan, aquí tuvimos que estructurar la ecuación, calcular la aceleración y después aplicar ecuaciones cinemáticas. Este paso es el que se está abreviando acá, porque con el planteamiento, recuerden, el enunciado no me pidió conocer la aceleración. Por consecuencia, es factible aplicar esta ecuación y obtener un resultado. Si el enunciado me dijera que requiere de la aceleración, consecuencia de la aceleración, yo ya no puedo hacer uso de este principio. Por todo lo bondadoso o simple que sea de aplicación, porque esto implicaría que yo calcule y después regrese, y ahí en ese momento se pierde la efectividad o eficiencia que pueda tener. Esto es lo que quiero que veamos, y vamos entonces a empezar a resolver todos nuestros enunciados, como ya se los mencionaba, los vamos a resolver con la segunda ley de Newton y los vamos a comprobar con el principio que sea aplicable.